Hablemos ahora de los sólidos de revolución. Si nosotros hemos visto que tenemos el área bajo una curva y hemos calculado el área bajo esa curva mediante una suma de rectángulos. Entonces tenemos un rectángulo aquí, un rectángulo que tiene una altura R y una anchura W. Y una línea o nuestro eje de revolución, en este caso sería el horizontal, el eje X. Si nosotros hacemos girar ese rectángulo, se genera un disco. Si nosotros hacemos girar ese rectángulo, generamos un disco. Entonces, al girar ese rectángulo, se genera un disco. Y ese disco tiene un volumen. O sea, el volumen del disco es, acuérdense que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Si ese círculo tiene ahora un grosor, entonces podríamos calcular el volumen de ese disco y sería pi por r al cuadrado por el grosor, que sería W. Por eso tenemos por aquí abajo, tenemos que se aprecie, dice el volumen del disco es pi por r al cuadrado por W. Bien, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que el volumen del disco es la anchura del disco por el área del disco, o sea, pi por r al cuadrado. Como el cambio de ese volumen, el cambio de los volúmenes del delta B es igual a pi por r cuadrada por delta X. Y así como hicimos las sumatorias de los rectángulos para calcular el área, ahora va a ser la sumatoria de los volúmenes para calcular el volumen del sólido de revolución, pues va a ser la sumatoria de pi por r de x al cuadrado por delta x, pero como pi es la constante la podemos sacar y es igual a 1 hasta n de r de x al cuadrado por delta x. Recordemos que esto es cuando el límite, cuando n se aproxima al infinito. Bien, de esa sumatoria, ya estamos hablando que estamos calculando el volumen. ¿El volumen de quién? Pues el volumen del área entonces tenemos el volumen de el área que está girando en torno al eje, en este caso al eje X, o sea, está dándole vueltas al eje X y se está formando un sólido de revolución por medio de ese rectángulo, este rectángulo representativo que me está formando este disco, y la sumatoria de n discos me va a dar una aproximación del volumen de los n discos, y eso lo podemos representar como una integral, ya sea que se esté integrando con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Entonces podremos decir que tenemos, cuando está con respecto al eje X o cuando está con respecto al eje Y. Entonces esos
esos discos nos aproximan el volumen, ya sea que estemos con respecto al eje horizontal o eje de las X. Entonces aquí tenemos las gráficas correspondientes con respecto cuando está girando con respecto al eje X. Cuando gira con respecto al eje X, nosotros tenemos que el volumen es pi por la integral de a hasta b de r de x al cuadrado por diferencial en x. Y cuando gira con respecto al eje Y, nosotros tenemos que la integral es la integral de pi que va desde c hasta d, Ahora observamos que mi rectángulo está horizontal porque está girando en torno al eje Y. ¿Sí? Y ahora es la integral que va a ser pi por la integral de c a d de r de y al cuadrado con respecto a y. Entonces, con estos elementos podemos calcular el volumen de un sólido de revolución. Y este volumen de este sólido de revolución, ¿qué cosa es? Pues estamos usando discos, entonces es el volumen del sólido de revolución, método de los discos. Entonces, volumen de revolución, y estamos empleando el método de los discos. Método de los discos. Está en inglés, disculpen el acento. El sistema está en inglés, entonces no introduce el acento. Entonces estamos con el método de los discos. Con esos elementos podremos calcular entonces algunos ejercicios con respecto al eje X. Entonces hagamos una transición de página para realizar algún ejercicio. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio del volumen de un sólido de revolución. El volumen de un sólido de revolución. Entonces aquí tenemos nuestra función que vamos a calcular su sólido de revolución. Tenemos que mi función es f de x es la raíz del seno de x, cuya gráfica es esta que tenemos aquí. Si nosotros hacemos rotar esa área sobre el eje X, como observamos aquí la flecha que nos indica esa rotación, nosotros obtendremos, digamos, una especie de balón que se está formando como si fuera un balón al rotar. Al rotar, aquí lo dibujamos burdamente. Se está generando una especie de balón o un huevillo, como ustedes le quieran llamar. Ese es el sólido que se está formando. Y entonces nosotros vamos a calcular el volumen de ese sólido de revolución. Para calcular el volumen del sólido de revolución, nosotros sabemos que la fórmula es, el volumen es pi por la integral desde A hasta B. Y si observamos aquí nuestra A, empezamos aquí en 0, de 0 a pi. Entonces es la integral de 0 a pi.
y r de x es f de x. R de x es igual a f de x, la altura. Entonces tendremos que f de x es la raíz del seno de x, pero recordemos que la fórmula nos dice que esto está al cuadrado con respecto a x. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a pi por la integral de 0 a pi, y la raíz al cuadrado nos dará a la 1, entonces tendremos seno de x con respecto a x. Realizando esta integración, el volumen va a ser igual a pi, que multiplica la integral del seno, que es menos el coseno de x, y este coseno de x lo estamos evaluando desde 0 hasta pi. Por lo tanto, b va a ser igual a, aplicando el teorema del cálculo, pi, sustituimos menos el coseno de pi, y menos por menos nos va a dar más el coseno, y ahora sustituimos la x por 0, entonces tendremos que esto va a ser igual a pi, el coseno de pi es menos 1, entonces tenemos menos 1, y el coseno de 0 es 1, y tenemos pi, menos por menos nos da más 1, entonces tendremos 1 más 1, y tendremos pi por 1 más 1, 2, tenemos 2pi. Entonces el volumen de ese sólido de revolución es 2pi. Ese es nuestro volumen del sólido de revolución. Bien, esperemos que se haya comprendido este ejercicio. Pasemos a otra página para hacer otro. Tenemos aquí una gráfica que corresponde a una función en x, que corresponde a una f de x, que es igual a la raíz de 3 menos x. Y si observamos aquí, está en el intervalo que es x menos 1 y x3. Si hacemos rotar esa área bajo la curva, tendremos más o menos, vamos a hacer una figura aproximada en nuestra imaginación, tendríamos a lo mejor un sólido de este tipo, más o menos. Al rotar tendremos ese sólido de revolución, del cual vamos a calcular su volumen. Entonces, para calcular su volumen sabemos que f de x es r menos x. Recordando la fórmula del volumen, pues el volumen es igual a pi por la integral de a hasta b de r de x al cuadrado con respecto a x. Y r de x es igual a f de x. R de x es igual a f de x, y nuestros intervalos van desde menos 1 hasta menos 3. Entonces el volumen, según nuestra integral, el volumen es la integral pi por la integral de menos 1 a 3 de r de x, que es 3 menos x raíz, que está esto al cuadrado con respecto a x. Y entonces ese volumen va a ser igual a pi por la integral de menos 1 a 3. Como es una raíz al cuadrado, desaparece el radical, se convierte en un paréntesis, 3 menos x
con respecto a x. Si integramos, tendríamos pi y 3x menos x cuadrada sobre 2, que la estamos evaluando desde menos 1 hasta 3. Le aplicamos el teorema del cálculo, entonces tendríamos pi que multiplica a 3 por x que vale 3 menos 3 al cuadrado sobre 2, y a esto le estamos restando f de a, que sería 3 por menos 1 menos 1 al cuadrado sobre 2. Entonces llegamos a que tenemos pi, y 3 por 3 nos va a dar 9, y 3 al cuadrado es 9 sobre 2, menos 9 medios. Escribimos bien el menos porque así no parece una buena matemática. Menos 9 medios. Y le estamos restando 3 por menos 1, menos 3. Y menos 1 al cuadrado es 1, 1 medio, menos 1 medio. Realizando esas operaciones, tendremos entonces que es pi, y tendríamos 2 por 9, tendremos 2 por 9, 18 menos 9, 9. Tendremos 9 medios. Entonces tenemos 9 medios. Y a 9 medios le estamos restando la otra suma de las fracciones, que sería 2 por menos 3 menos 6, menos 6 menos 1 menos 7 medios, y menos por menos más 7 medios. Entonces estamos sumando más 7 medios. De aquí tenemos que esto es pi, y 9 medios más 7 medios son 16 medios. Por lo tanto, simplificando 16 sobre 2 nos va a dar 8. Entonces tendremos 8 pi. Nuestro volumen entonces es volumen de ese sólido de revolución 8 pi. Podremos aproximar a decimales, con 4 decimales podremos hacerlo. Bien, entonces espero que haya quedado comprendido el volumen de un sólido de revolución por el método de los discos. Estamos en la fase, digamos, elemental, porque estamos junto al eje de revolución. Cuando nos alejemos del eje de revolución, entraremos al método de las arandelas, porque quedará un hueco, un orificio dentro de nuestro sólido de revolución. Bien, esperamos sus preguntas y sus comentarios al respecto.